Vamos a empezar encomendándonos al Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Entonces, quien quiera leer, acérquese por favor para que sea vista y escuchada. Lucas 6, 12 al 19. Lucas 6, 12, 19. Por aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó todas las noches en oración con Dios. Cuando amaneció, reunió a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelota, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Cuando Jesús descendió de la montaña junto con ellos, se detuvo en un lugar llano. Allí había un gran número de discípulos y una inmensa multitud de gente proveniente de toda Judea, de Jerusalén y de la zona costera de Tiro y Sidón, que habían venido a escucharlo y a que lo sanara de todas sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros también quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto que acabamos de escuchar habla de dos tipos de seguidores del Señor. Un grupo más amplio que es el de los discípulos y otro más reducido que es el grupo que el Señor elige entre los discípulos para ser además apóstoles. Les comento, discípulo significa aprendiz. Es una palabra latina que viene del verbo disco, que significa aprender. Un discípulo es aquel que está en su periodo de aprendizaje. Y apóstol es algo más que discípulo. No es lo mismo aprender que ser enviado a enseñar. El apóstol ha aprendido, ha sido discípulo. Y el Señor considera que además de aprender, que es una cualidad más universal, porque basta tener inteligencia y un poquito de atención, y todos más o menos aprendemos cosas, no es lo mismo eso, que es más amplio, que ser apóstol, es decir, tener la capacidad no solo de aprender, sino de enseñar, con verdad, con prudencia, con oportunidad, con capacidad de convencimiento, con capacidad de atracción de quienes escuchan hacia el mensaje que se propone. Estamos considerando en esta segunda parte de nuestro curso las relaciones de Jesús con los demás. Habíamos visto primero las relaciones de Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo, las relaciones, dijéramos, con Dios. Y dentro de las relaciones con los demás habíamos visto, por orden de importancia, las relaciones con su Madre María hace 3 semanas,
Después vimos las relaciones con Juan Bautista, que es el mayor de los nacidos de mujer. Y ahora vamos a ver las relaciones con los apóstoles. Y en la siguiente oportunidad veremos las relaciones con los discípulos, para que veamos entonces cómo el Señor sabe relacionarse con los demás de una manera tan sencilla, tan cercana, y vamos a ir sacando reflexiones que nos hagan conocer más cómo nos trata Dios a nosotros y que también nos enseñe a nosotros a tratar mejor a los demás, como los trata Jesús. Se dice fácil, pero no es fácil, y cada uno de nosotros sabe eso por las experiencias que hayamos podido tener en nuestra propia familia o en personas que vamos conociendo. Dicho esto, vamos a ir reflexionando sobre este punto, las relaciones de Jesús con los apóstoles. El primer momento en el que el Señor se relaciona con los apóstoles es cuando los llama. Y los llama en dos momentos. Yo me salté uno que es el más conocido, el de la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa, que es en el primer momento de la vida pública del Señor, cuando ve dos naves, se sube a la de Pedro, empieza a enseñar a la gente, y después de enseñar a la gente le dice a Pedro: rema mar adentro y lanza las redes para la pesca. Y se tiene ese primer diálogo entre Pedro y el Señor, que le dice: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Y lo está diciendo un pescador experto. Pero Pedro, además de ser primario y primitivo, es también obediente. Y dice: pero bajo tu nombre lanzaré las redes. Y después de lanzarlas, tiene una pesca extraordinaria, hasta el punto de que tienen que llamar a los compañeros de la otra nave para que les ayuden a remolcar la red llena de peces. Y en la otra nave estaban Santiago y Juan, y en la primera estaban Pedro y Andrés, ambas parejas hermanos. Es como dijéramos el núcleo fuerte de los primero discípulos y luego apóstoles. Y digo el núcleo fuerte porque piensen que Pedro, Santiago y Juan, o sea, los que estaban en estas dos barcas, van a ser los invitados por el Señor a acompañarlo al monte de la transfiguración. Van a ser los invitados por el Señor a acompañarlo más cerca en Getsemaní. Y de alguna forma es robustecerlos para las misiones específicas que les va a confiar. A Pedro le va a confiar su iglesia. A Juan le va a confiar a su mamá, que va a pasar a ser mamá de todos. Y a Santiago le va a confiar la iglesia de Jerusalén, la madre de todas las iglesias, porque ahí fue donde Santiago. Entonces está este primer momento de esta primera llamada. El evangelista dice, y es San Lucas, que dejando las redes y a su padre, porque está hablando de Santiago y de Juan, en ese momento no está hablando de Pedro y de Andrés, dejan todo y siguen al Señor. Se forma el primer grupo de discípulos y luego, después de toda una noche de oración, como escuchamos en la lectura de ahora, llama por su nombre a 12, por su nombre. Por tanto, en los primeros meses de la predicación lo escucharon muchos con cierta continuidad, porque unos eran los que escuchaban en su pueblo y se quedaban en su pueblo,
y otros eran los que lo escuchaban en su pueblo y lo seguían por donde él se desplazaba. Y entre estos que lo seguían por donde él se desplazaba, después de esta noche de oración, entre todos los discípulos, él elige a 12. Y los elige para dos cosas. Primero, para estar con él, y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Y eso es lo que van a hacer los apóstoles a lo largo de unos 3 años. Estar con él en primer lugar. Porque si uno está con Jesús, aprende de Jesús todo lo que necesita un creyente aprender del Maestro. Lo van a ver orar. Y después de verlo orar, respetando su oración, va a surgir en ellos el deseo de aprender a orar. Y nuevamente Pedro le dirá: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñará nada menos que el Padre Nuestro, que es la oración del Señor y que es la oración principal donde se contienen todas las otras oraciones humanas posibles. Si en algún momento no sabemos qué decir al Señor, vayamos al Padre Nuestro. No para repetirlo de carrerilla, sino para ir meditando las palabras que estamos nosotros pronunciando. Y si decimos Padre, meditar en lo que significa un verdadero Padre, lo que hace el Señor con nosotros. Y si decimos nuestro, significa que Jesús quiere que cuando nosotros nos refiramos a su Padre, seamos conscientes de que formamos una familia, una comunidad, y de que somos nosotros y no solo yo. Aunque sea yo el que ore, de alguna forma es la iglesia la que ora en mí. Yo soy iglesia. Es la verdad del cuerpo místico. Y así todas las otras palabras. Estar con Jesús es el secreto del crecimiento espiritual y de la fecundidad espiritual y de la perseverancia. A propósito, una alumna de la Escuela de la Fe de nuestra sede de aquí de San Javier, después de escuchar las clases sobre los sacramentos a una de las maestras que tienen, propuso en su parroquia una iniciativa y tiene más. Y esta iniciativa es bien sencilla pero muy práctica. Yo lo escuché la semana pasada y pedí un ejemplar. Este flyer se titula ¿Cómo recibir a Jesús sacramentado? Y esto lo están repartiendo en la parroquia María Madre Nuestra de Valle Real y en el templo de Nuestra Señora de Schoenstatt, que depende de ella. Y tiene, vean ustedes, la Eucaristía, el más grande regalo del amor infinito de Dios para ti. Y luego tiene en el interior el centro de la Eucaristía, que es la consagración. Prepárate para el gran encuentro, y pone cómo recibir dignamente al Señor en la Eucaristía, y después acoge con amor a Jesús en este momento sublime. Y en cada uno de los apartados tiene citas adecuadas o de la Sagrada Escritura o de otras fuentes sobre esos temas y que ayudan mucho. Ya tiene preparados creo que 2 más, solo que el párroco le dijo: sí, vamos así, pero vamos a empezar con este. Otro es, no sé si era sobre la primera comunión, otro es sobre los bautizos, y así. Son ayudas concretas que nacen de quien quiere formarse en su fe, partiendo de lo esencial que es estar con Jesús. Aquí recibiendo dignamente a Jesús para después salir a predicarlo.
Y además tiene estas fichitas. No son idénticas todas, cada una tiene una cita distinta sobre la Sagrada Escritura. Y de alguna manera es un regalo del Señor a quien toma la que quiera o la que en ese momento esté más cercana a ella. Como ven, son cosas muy prácticas, muy sencillas, pero todas nacidas con la conciencia de que yo, como creyente en mi parroquia, tengo que contribuir para ser luz del mundo en este ambiente, en este lugar, con las fuerzas y posibilidades e iniciativas que Dios me vaya inspirando. Primera finalidad de un apóstol es estar con Jesús. O si queremos, primer paso, preguntémonos, ¿valoro yo lo suficientemente en mi vida lo que significa estar con Jesús? ¿Busco diariamente estar con Jesús? ¿Qué cosas hay más importantes en mi vida que estar con Jesús? No significa esto que de nuestras, no sé, por decir, 16, 18 horas despiertos, estemos 15 con Jesús. Pero sí significa que buscamos algún momento de nuestro día para estar con Jesús. Y que ese estar con Jesús es tan importante que lo consideramos el centro y el fulcro de todo nuestro día. Y que lo procuramos y que lo tenemos concreto y que lo defendemos y que lo llevamos adelante. Porque es estando con Jesús como vamos creciendo espiritualmente. Primera parte del llamado de Jesús a los apóstoles, los llamó para estar con Él. Y estar con Jesús implica, y esto es lo que vemos nosotros en la convivencia entre Jesús y los apóstoles, implica una relación diaria de cercanía y de intimidad. Todo lo que nosotros vemos que hace Jesús, lo hace con los apóstoles, en presencia de los apóstoles. Jesús no es un jefe que va cada mes a ver cómo va el trabajo, ni cada 2 meses para pedir responsabilidades, como el rey al que veíamos esta mañana en la homilía, que se marcha durante un tiempo y al final viene a pedir cuentas. Ese es un aspecto verdadero también de Dios, pero no es el de Jesús. Recuerden además que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ese con nosotros es algo tan real que significa que efectivamente cada una de las jornadas de la convivencia entre Jesús y los apóstoles es una serie de oportunidades y de ocasiones ininterrumpidas de Jesús con sus apóstoles. Y es entonces cuando nosotros vemos que, primero, Jesús va a conocer mucho mejor a cada apóstol, y en segundo lugar, que cada apóstol va a conocer mucho mejor a Jesús. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque significa que por parte de Dios hay una elección especial de cada uno de esos apóstoles. Y llevado a nuestra vida, cuando el Señor nos pone en la existencia, pensemos que supongamos que somos 7.500 millones, dicen que más o menos somos esos, los millones que vivimos en el mundo actualmente. Pero estos somos, dijéramos, los millones de seres reales. Si nos fijáramos en los seres posibles, multipliquen por 1000 o por 10.000 o por 1 millón este número y nos daría ese resultado.
Pues entre todos los seres posibles, nos eligió a nosotros Dios para ser reales. Porque en vez de mí tenía otro millón de posibilidades y dijo, no quiero a esos 999.999 posibles, quiero a este. Y a este lo quiero tanto que le voy a dar la vida. Y le voy a dar la vida en esta época histórica, con estas cualidades y con esta misión. Así es la elección de Dios. Y así deberíamos vernos cada uno de nosotros. Y vernos de una manera tan positiva y tan generosa y tan constructiva como Dios nos ve. Porque cada uno de nosotros es una ilusión de Dios hecha realidad. Y esto nos tendría que ayudar enormemente cuando nos puedan venir momentos de bajón espiritual o existencial, diciendo, bueno, ¿yo para qué estoy en esta vida? ¿Para qué sirvo? No tiene ningún sentido lo que estoy haciendo o lo que no puedo hacer. Tiene muchísimo sentido, porque desde el momento en que Dios nos puso en la vida, nos dio una serie de cualidades y de oportunidades y de ocasiones que cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que hay que vivirlas y a fondo. Eso es lo que hizo el Señor con estos apóstoles a los que eligió. Y si nos fijamos en el tipo de personas que eligió, es más maravillosa la obra de Dios. Porque no fue a Jerusalén a elegir sacerdotes, no fue a Jerusalén a elegir fariseos, no fue a Roma a elegir emperadores ni patricios, no fue a Grecia a elegir sabios. Y él sabía dónde estaban todos esos, porque él había permitido que ocurrieran las cosas para que el poder político se centrara en Roma, el poder ideológico, digamos, la inteligencia se centrara en Grecia, fundamentalmente en Atenas, el poder religioso de su religión, el judaísmo, se centrara en Jerusalén. No fue a Jerusalén, fue a Belén y fue a Nazaret. Belén está cerca de Jerusalén, pero no es Jerusalén. Con eso, ¿qué quiero decir? Que Dios eligió personas pobres, sencillas, humildes. Esta es la grandeza de los apóstoles. Y los santos padres, reflexionando un poquito en este tema, dicen, San Agustín, San Ambrosio, dice, ¿por qué eligió Dios nuestro Señor a unos pescadores y no a los sacerdotes o a los fariseos? Y responden, para que se viera que la obra de la evangelización no era una obra humana. Si hubiera elegido sacerdotes, habrían dicho los sacerdotes, claro, nuestra fuerza de convencimiento, nuestro influjo religioso fue el que creó la iglesia. Si hubiera sido el poder político, habría dicho el poder político, gracias a mí existe la iglesia. Si hubieran sido los filósofos, habrían dicho, gracias a nuestras ideologías y a nuestras concepciones de la realidad, Dios creó la iglesia, ¿no? O nosotros creamos la iglesia, no. De esta manera, dicen los santos padres, se ve claramente que no fueron los hombres los que dieron lugar a la iglesia. Fue Dios nuestro Señor el que creó la iglesia. Y la creó a través de este tipo de personas, humildes, sencillas, transparentes, generosas. Y ahí cada uno de nosotros también tiene que ver. ¿Qué tipo de miembro de la iglesia soy yo? Y no hay que fijarse en la parte, dijéramos, humana y material de nuestras vidas, que es la que es. Si muy buena, muy buena. Si buena, buena. Si regular, regular. Si deficiente, deficiente. No es eso lo importante.
Lo importante son las actitudes espirituales que nosotros tenemos ante Dios. Nuestra sencillez, que siempre puede crecer, nuestra humildad, como la de San Juan Bautista. Recuerden ese lema que les comentaba: conviene que Él crezca y que yo disminuya. Nuestra disponibilidad, como la de todos los apóstoles, nuestra transparencia, nuestra generosidad. Y todos estamos llamados a seguir este camino, cada uno por las rutas que el Señor vaya permitiendo o haya permitido en nuestras vidas. Vemos, por tanto, que esta elección de Dios nuestro Señor es una elección muy oportuna, es una elección prudente por parte de Dios, y tiene que ser una respuesta prudente también por parte de nosotros. Porque si volvemos al texto evangélico, encontramos un pasaje en el que, lo pueden ver en Lucas 9, 57, 62, que no vamos a leer, pero hay 3 personas que, viendo el modo como el Señor enseña, se enamoran de su doctrina y le dicen: te seguiré a donde quiera que vayas. Y otro le dice: permíteme seguirte. Y otro le dice: te seguiré, pero permíteme antes ir a despedirme de mis familiares. Y a ninguno de los 3 les permite el Señor que lo sigan como ellos quisieran. Y ellos quisieran seguirlo como los apóstoles. ¿Por qué? Porque no basta un fervor inicial para seguir al Señor. Y al que le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, le dice: recuerda, las raposas tienen sus madrigueras y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No lo dice el Evangelio, pero hay que añadirlo lógicamente. Reflexiona a ver si eres capaz de no tener dónde reclinar la cabeza, ni siquiera tener lo que tienen las raposas, sus madrigueras, ni lo que tienen los pájaros, sus nidos. Porque tienes que ser como el Hijo del Hombre, no tener dónde reclinar la cabeza. Y al otro le está diciendo: tienes que estar atento en tu jerarquía de valores para que nada se anteponga a una posible llamada. Y si quien se antepone es tu familia y tú prefieres tu familia a tu llamada, no estás bien. No por la familia, que será siempre dignísima, sino porque la relación que se establece entre Dios y el alma elegida es más íntima y más definitiva que los lazos familiares. Por eso a este segundo le dice esto. Y al tercero le dice que lo importante en una llamada no es el fervorín inicial, sino la fidelidad y la constancia, para no volver la vista atrás. En el Antiguo Testamento, quien volvió la vista atrás, que era la mujer de Lot, quedó convertida en estatua de sal. Aquí la imagen es otra, y es quien toma quien pone la mano sobre el arado y vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de los cielos. Se está indicando que no basta la generosidad de un fervorín inicial, hace falta fidelidad y constancia. Y es el modo como el Señor se va relacionando con los apóstoles, y es el modo como el Señor después se va relacionando con cada uno de los apóstoles, porque es una formación no masificada, son 12, sino personalizada, individualizada. Y a cada uno lo va a escuchar y le va a ir respondiendo según es cada uno. Y esto es un arte extraordinario que el Señor nos muestra.
A Pedro no lo trata como a Juan no lo trata como a Andrés no lo trata como a Felipe, a Santiago no lo trata como a Judas. Y al mismo Judas que lo va a entregar, fíjense qué delicadamente y qué respetuosamente lo trata. Amigo, ¿a qué has venido en Getsemaní? Como una última oportunidad de reflexión, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y si dice amigo, no está simulando. Para el Señor, Judas es un amigo. Y le está diciendo, reflexiona por última vez, a ver si esto que quieres hacer es realmente eso que quieres hacer. Y antes le había dicho en la última cena, lo que has de hacer, hazlo pronto, que ya llegó el momento. Y ninguno de los apóstoles se entera. Vean la delicadeza y la prudencia y la discreción del Señor en el modo de tratar a Judas. Ahora, así nos trata el Señor a cada uno de nosotros. Piensen que todo lo que vamos captando en nuestra propia vida, de invitaciones, de sugerencias, de inspiraciones, de correcciones, lo hace el mejor de los maestros en el momento más oportuno y de la forma más respetuosa y delicada posible. Y así es como tenemos que verlo. Si en algún momento no lo vemos así, hay que pedirle a Dios que lo veamos así. Pero la tercera dimensión es también importantísima. En su caso, en el mío yo de otra manera, tratamos de esta forma a las personas que Dios ha encomendado a nuestro cuidado. En su caso, su esposo, sus hijos. Porque en definitiva estamos llamados a reproducir cada uno en nuestro contexto las actitudes espirituales que tiene el Señor con los que lo rodean. Aquí ya no digo apóstoles, aunque todos como vocación somos apóstoles, que pues ustedes me dirán, pues mi esposo no es un apóstol. En un sentido no, en otro sentido debería serlo. Y nos podríamos preguntar, pregúntense, ¿qué podría hacer yo para que eso ocurra? Y la paciencia, el respeto, la delicadeza, la comprensión, la escucha, el tender puentes, tiene que estar siempre de parte nuestra. Y eso que dije del esposo tiene más razón de decirlo, o tengo más razón para decirlo respecto a los hijos. Pedro no es Santiago y Santiago no es Juan, y Juan no es Regina y Regina no es María y María no es Teresa. Cada una y cada uno es cada uno. ¿Los conocemos suficientemente? Se puede decir, y es verdad, bueno, yo no soy Jesús, no tengo yo la ciencia divina para conocerlo. Pero Él nos va dando la ciencia humana. Y esa ciencia humana se va adquiriendo con el tiempo y con los días y con la convivencia continuada, viviendo bajo el mismo techo, teniendo, vamos a decir así, el mismo menú, teniendo todos esos momentos diarios de convivencia que tienen una misión no solo, dijéramos, de enriquecimiento humano, que es muy importante, también de ayuda a la realización de la vocación y de la misión de cada uno de ellos. Vean por eso cómo el Señor nos va mostrando, por un lado, prudencia, por otro lado, cercanía, por otro lado, disponibilidad
accesibilidad, en todos los momentos está accesible a cada uno de los apóstoles. No les dice: a mí me pueden poner todas las preguntas que quieran en la sobremesa, de 2:30 a 3:30 de la tarde, o después de mi siesta. No, porque todos los momentos de convivencia del Señor con los apóstoles está disponible para los apóstoles. Y esos momentos son todos los momentos del día. Si Él, bueno, digo del día porque alguna parte de la noche se la pasa en oración y se levanta antes para orar con tranquilidad. Hasta el punto de que en ocasiones no lo encuentran los apóstoles y van a buscarlo y lo encuentran en un lugar apartado orando, pero siempre disponible. Esto significa también el ambiente de confianza que Él sabe crear con sus apóstoles. En ningún momento nosotros vemos, bueno, hay un momento en el que sí se ve algo, pero en general no se ve en los apóstoles miedo, lejanía, desconfianza. Se ve miedo cuando no entienden lo que el Señor les dice, porque es difícil y uno no quiere entenderlo. Nosotros tampoco, y nos ocurre siempre. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor habla de la cruz, de que es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y en Jerusalén se ha entregado a los jefes religiosos y ahí lo azoten, lo coronen de espinas, le hagan cargar una cruz y muera crucificado. Y esto se lo dice 3 veces y en ninguna de las 3 veces lo entienden. Y me parece que es San Lucas el que dice: no lo entendieron y no le querían preguntar. Porque pues en el fondo quizás algo entendieron que no les convenía y para qué meternos en líos. Eso es lo que de alguna manera, el único momento que yo veo en el que ellos como que se distancien con miedo. Y también por eso entendemos nosotros la flaqueza de los apóstoles, otro momento de su relación con el Señor, cuando después de la última cena y acompañándolo a Getsemaní, lo abandonan. Lo abandonan porque vienen los soldados y una chusma a hacerlo prisionero. Ya estaba predicho en el Antiguo Testamento: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y el mismo Señor, queriendo mantener a salvo a sus apóstoles, decía en Getsemaní: si me buscan a mí, dejen ir a estos. Estos no son culpables. Y por eso esa huida de los apóstoles, predicha en el Antiguo Testamento, la facilita también el Señor. Y Él comprende ese momento de debilidad y de cobardía. Pero todo esto nos está indicando a nosotros esa relación tan profunda, tan paternal, tan cercana, tan formativa que tuvo con cada uno de los apóstoles. Ahora, cuando han tenido tiempo suficiente de aprender lo fundamental, el Señor confía en ellos y los lanza a que hagan sus primeros pinitos de apostolado. Y por eso los envía de 2 en 2 a todos los lugares a donde debía ir Él. Lo que había hecho Juan Bautista con respecto a Jesús, pide a los apóstoles que lo hagan respecto a la predicación del Maestro, que ya está enseñando en Tierra Santa. Y por eso van los apóstoles y van de 2 en 2 a predicar. Ya no a escuchar predicar al Señor,
ya no a ver cómo curaba enfermos, sino a predicar ellos mismos y a curar ellos mismos y a expulsar demonios. Les fue tan bien que al terminar esa misión llegan y le dicen, como dijéramos, envaneciéndose un poquitín de lo que habían hecho, le dicen: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Ahí tienen esa. Alegres de todo lo que habían hecho. Y fíjense cómo es el Señor, que apunta a lo esencial y les dice: no se alegren de eso, alégrense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. ¿Es importante hacer el bien a los demás? Sí, indudablemente. Pero lo definitivo es que seamos encontrados entre los elegidos y que entre los elegidos estén nuestros nombres y apellidos. Ese es un motivo de alegría definitiva. Lo otro, pues, es una alegría pasajera de alguna manera. Y es importante que también nosotros reflexionemos en esto. ¿Cuáles son las causas profundas de nuestras alegrías? ¿O cuáles son nuestras alegrías? ¿Y cuáles son sus causas profundas? Indudablemente que es una causa profunda de una alegría legítima ver que mi hijo o mi hija va tomando decisiones adecuadas en temas importantes, porque de alguna manera eso depende de lo que yo le he ido aconsejando y de lo que ha ido viendo en mí y en personas cercanas e influyentes. Pero pues esa es una decisión que se puede cambiar. Y eso que puede durar un año, o 5, o 10, o 15, puede durar 3 meses. Y lo que en un primer momento fue motivo de alegría, puede llegar a ser un motivo de decepción y de desengaño. Porque esa buena decisión no se mantuvo. Por eso, aunque está bien saber alegrarse por esos temas, no es la alegría definitiva. La alegría definitiva es que nuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Y es lo que el Señor enseña aquí a los apóstoles. Avanzando en el tema, cuando llegan los apóstoles y el Señor les hace esta corrección, ya tienen más confianza en Él, hasta el punto de que San Pedro, que es el que normalmente empieza las conversaciones, el más primario de los 12, le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos aguarda después? Significa que efectivamente lo que tenían, que era todo, una barca, una suegra, nos consta que dejó a su suegra. Reflexionemos un poquitín sobre esto. No se nos habla de la esposa, por tanto hay que pensar que San Pedro era viudo, porque no tendría sentido humano ni sobrenatural abandonar a la esposa, porque el primer deber, la caridad, empieza en casa, ¿no? Entonces, si San Pedro tenía esposa, el Señor no lo podía llamar a servirle como le sirvió, porque no era a costa de la esposa y de la propia familia. Si en cambio era suegra, pues se podía. No había, van a decir ustedes, pues fue una liberación. Atentas, que pueden estar pensando algunos respecto a ustedes eso mismo, ahora o dentro de algún tiempo. Pero entonces San Pedro abandonó todo lo que tenía. Seguramente tenía una casa. De suyo en Cafarnaúm hay una zona que era la casa de San Pedro.
Y ahí después fue una iglesia. Y sobre esa iglesia está construida la actual iglesia que construyeron los franciscanos en Cafarnaúm. En un primer momento se llamaba casa iglesia, casa que se utilizaba para reunirse, o que utilizaban para reunirse los cristianos para la celebración fundamentalmente de la Eucaristía. Si recuerdan quienes han estado en Cafarnaúm, esa iglesia busca respetar los restos arqueológicos que están a flor de tierra, pero para respetarlos tiene que construir sobre esos restos. Por eso esta iglesia parece una especie de enorme cápsula espacial que va a desprenderse de la tierra y a subir al cielo. Por eso, estando uno dentro, primero para acceder hay que subir por escaleras desde el piso bajo, desde la planta baja que dijéramos. Debajo están los restos de la casa iglesia original, que en un primer momento pudo ser cuadrada, como eran muchas de las casas, o rectangular, pero que con el paso del tiempo, cuando llega la época bizantina, hay una forma geométrica que prefieren, que es el octágono. Entonces hay unas paredes de un octágono que era propiamente ya la casa iglesia. Se respeta eso. El piso de la iglesia, que está sobre, dijéramos, el nivel de tierra, es de cristal fuerte, y ese cristal fuerte permite en la zona central ver propiamente esa iglesia. Bueno, era lo que tenía Pedro. Tenía su casa, ahí estaba su suegra. Recuerdan que el Señor la curó y que después de curada, como gratitud o como gesto de benevolencia, se puso a servirles. Tenía su barca, tenía su casa, tenía su suegra. Lo dejó todo, un 33% la suegra. Lo dejó todo y siguió al Señor. Pero claro, con el tiempo, pues ve que Él ha hecho lo que le correspondía. ¿Qué iba a hacer Dios con ellos? Y el Señor les dice, está aquí, lo tengo por aquí, quien haya dejado, aquí está. En verdad les digo que ninguno que haya dejado casa, mujer, no como real, sino como posible, para que entendamos. Que no se trata, insisto, de dejar el esposo a la mujer y seguir al Señor, porque está abandonando una primera vocación y un primer estado de vida. Si aquí por mujer entienden ustedes la suegra, pues sí. Entonces, quien haya dejado casa y la dejó, mujer como posibilidad, hermanos reales, padres o hijos por amor al reino de Dios, recibirá mucho más en este siglo y la vida eterna en el venidero. Entonces el Señor es muy concreto y ese es plenamente consciente de lo que significa abandonar una posibilidad o unas realidades o unas personas o unas relaciones, todas dignísimas, y no se abandonan por ser uno insensible o por ser uno insensato o por ser uno imprudente, sino porque advierte en ese diálogo íntimo del alma con Dios que Dios se está pidiendo algo más, algo distinto. Y el Señor asegura que esto Él lo valora y que todo esto tendrá su premio, y es la vida eterna.
En otro texto dice, recibirá aquí el 100 por 1. Y añade, en casas, en familias, etc. Y después la vida eterna. Viene después otro momento que es el de la última cena, donde también vemos nosotros esa relación mucho más confiada e íntima por parte del Señor y de los apóstoles. Es cuando el Señor les deja, dijéramos, ya siendo ellos más conscientes de lo que traen entre manos, les deja el mandato del amor, les deja su ejemplo de servicio, el poner a lavarse los pies a los apóstoles, que era un oficio de esclavos, les deja la Eucaristía, les deja claramente la necesidad de mantenernos unidos a Él, como el sarmiento a la vid, y escucha las preguntas y las inquietudes que tienen los apóstoles. Y lo interrumpen en todos los momentos que quieren en la última cena. Pero es también cuando el Señor, en la oración más amplia que nos conservan los evangelistas, en San Juan, todo el capítulo 17, es su oración sacerdotal. Es como un testamento espiritual del Señor. Y este testamento tiene 3 partes. En la primera, el Señor ora por Él mismo ante el Padre. Luego ora por los apóstoles que están ahí en el cenáculo. Y después ora por todos aquellos que creeríamos gracias a la predicación de los apóstoles. Por tanto, el Señor no se olvida de nadie y es plenamente consciente de que su partida va a suponer dificultades para los apóstoles. Y en esa oración dirá, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y añade, no te pido, refiriéndose a sus apóstoles y a los que lo sucederían, no te pido que los retires del mundo, porque hay que salvar al mundo, sino que los guardes del mal. Y añade, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entiendan que el sentido que San Juan da a la palabra mundo no es el primer sentido que nosotros habitualmente tenemos, como todo lo que vemos a nuestro alrededor o incluso todo el universo. Así, la palabra mundo está significando la creación, y siendo la creación criatura de Dios, es buena. Por tanto, el mundo como creación de Dios es bueno. Pero el mundo sometido al pecado, al demonio, a los instintos de las personas, no es el mundo creado por Dios. Es el mundo deformado por el hombre. Y es de ese mundo del que el Señor dice que Él va a orar para que el Dios Padre nos guarde de ese mundo, sin sacarnos del mundo. No es un juego de palabras, es en definitiva el amor de Dios, que es plenamente consciente de que a su partida los apóstoles quedarán solos y en ocasiones podrán sentir y experimentar la desconfianza, la impotencia, el desaliento, el desánimo y todo eso junto, por la fuerza del mundo. Pero para que veamos que Dios es más fuerte que la fuerza del mundo, nos garantiza su oración y ora por nuestra fidelidad. Y sobre todo
en la última cena y después de la última cena, les revela ya con hechos lo que significa la cruz. Y en todo esto vemos nosotros un hilo conductor de un Dios que va preparando a los apóstoles que Él eligió entre los discípulos para ser sal de la tierra y luz del mundo. Y los va preparando para que, es lo que les dice antes de subir al cielo, vayan por todo el mundo como criatura de Dios y prediquen el Evangelio. Y ahí se ve cómo pues es el momento y son los horizontes y es el mensaje perfectamente adecuados y elegidos por Dios para que el Evangelio que Él venía a predicar y que era Él mismo, recuerden que Evangelio significa la buena noticia, y qué mejor noticia que Dios nos creó, nos ama, nos acompaña y nos espera. Esta es la buena noticia, la síntesis de esa buena noticia. Y Dios nuestro Señor les transmite a los apóstoles precisamente esto. Viene el momento de debilidad de los apóstoles, el abandono en la cruz, está ahí solo San Juan, pero Dios nuestro Señor se encarga con sus apariciones de resucitado de no echarles en cara sus debilidades y sus traiciones. Lo primero que les dice siempre que se les aparece es: la paz esté con ustedes. Si fuera un Dios vengativo, habría traído el látigo o una varita mágica destructora, y así como las hadas pueden hacer desaparecer a las personas, en la fantasía Dios podría perfectamente con un soplo destruir por completo ya no esos apóstoles, sino todo el universo, porque es Dios, y lo propio de Dios es su omnipotencia, o una de sus cualidades es la omnipotencia. Y lo que hace el Señor no es desalentarlos. Él es consciente de sus desalientos y de su sensación de derrota y de fracaso y de sus miedos. Por eso van al cenáculo y cierran las puertas por temor a los judíos. Pero el Señor supera todo esto y con sus palabras y con su presencia alegra a los apóstoles y les da la fortaleza que los apóstoles necesitan para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Queda un minuto para las 12 preguntas, lamentos, objeciones, críticas, todo eso junto. Allá veo al final una mano. ¿Sí? Sí, padre, nada más una pregunta. Tengo duda. Cuando usted nos menciona que la alegría debe estar en que nuestros nombres estén Escritos. Por ser elegidos, por haber sido elegidos. Bueno, mire, somos muchos los elegidos, pero no todos correspondemos. ¿Sí? ¿Y entonces? Entonces, esa es mi duda. Yo a lo mejor puedo sentirme elegida, pero, y ya está escrito mi nombre, o sea, supongamos que No. ya está escrito mi nombre. Entiendo, pero aquí no se trata de un sentimiento. Y tampoco ni usted, ni yo, ni nadie en esta vida tiene certeza de que su nombre esté ya escrito en el reino de los cielos. Pero nuestra misión es hacer todo de modo que este nombre nuestro sea escrito en el reino de los cielos. ¿Me explico? Entonces también es en base a lo que hagamos. Por supuesto. O sea, la elección divina, recuerde, somos elegidos todos los creados. Les hablaba yo de los seres posibles y los seres reales. Todos los seres reales somos elegidos. Pero elegido puede significar varias cosas. Elegido para vivir y para disfrutar de Dios, y en eso somos todos, o definitivamente elegido en el sentido de
hice en esta vida todo lo que Dios me pidió para estar con Él en la eternidad. Entonces, estamos nosotros en esta vida elegidos por Dios, caminando hacia Él. Si caminamos coherentemente hacia Él, terminaremos con Él. Si caminamos incoherentemente y nos alejamos de Él, Él respeta nuestra libertad y nos aguarda a otro sitio. ¿Sí? Sí. Más que otro sitio, otro estado. Gracias. Más preguntas, quejas, lamentos. ¿No? A ver. ¿Tiene que ver con el bautismo o cómo queda con el bautismo? Todos somos elegidos, toda criatura, no bautizado o donde Sí, vamos a ver. El bautismo es un modo especial de ser elegido de Dios. Está destinado el bautismo a todos. Recuerden, vayan y hagan discípulos míos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como proyecto de Dios, Dios quiere que todos recibamos el bautismo y seamos hijos de Él a través del bautismo, viviendo dentro de la iglesia. Esta es la voluntad de Dios de salvación universal. Coincide con lo que dice San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad plena es Jesús. Por tanto, la voluntad de Dios es que todos lleguemos a conocer a Jesús. Sabemos que esto no ha sido realizado y muy difícilmente se va a realizar, porque después de 2000 años de cristianismo, creo que católicos somos 1.300 millones y ponemos además a los cristianos no católicos, pues andaremos por los 2.000 millones y un poquito más. No llegamos ni a una tercera parte de la humanidad. Desde una perspectiva. Desde otra perspectiva, quien no conoce a Jesús ni el Evangelio y no ha sido responsable de eso, Dios tiene sus modos de acercarlo a Él. Y si usted es fiel a su conciencia o a los valores religiosos de la religión en la que usted nació, Dios tiene sus formas de acercarlo a Él. Se podría pensar, bueno, entonces ya para qué el celo apostólico y la predicación y las misiones y demás. No, pues todo tiene sentido. Porque si la voluntad de Dios es que vayamos por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todo eso que podamos hacer, hay que hacerlo en esa línea, porque es el mejor modo, dijéramos así, de ser hijos de Dios. Quienes no tienen esto, Dios no los desampara de tal manera que quedan abandonados para siempre. Dios les da medios para que en su ambiente y con sus criterios religiosos encuentren a Dios y encuentren en Dios también la felicidad. También San Pablo ilumina diciendo que es necesario creer que hay un Dios y que ese Dios premia o castiga la conducta humana. Esto es lo mínimo. ¿Sí? Entonces, lo mínimo lo pone en la conciencia de todo ser humano, creyente o no. Lo medio, digamos, los cristianos que se han separado de la religión católica, y digamos lo superior en cuanto a realización más completa de lo que Dios dice en la Sagrada Escritura, la Iglesia Católica. ¿Sí? Más preguntas, quejas, lamentos, objeciones. Yo tengo una otra. A ver. Con respecto a lo que comentó un joven, con respecto a Judas, Sí. ¿dónde queda esa libertad? Si fue programado, si fue hecho para que hiciera eso, No. entregar a Jesús. Vamos a ver. No fue programado para eso. ¿Dónde queda eso? Porque esa es la duda de este joven y yo no Sí. sé responder. Bueno, yo le digo,
Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios cada uno la realiza no a través del físico, sino a través del espíritu. Y el espíritu se llama inteligencia, que capta la verdad, y voluntad libre, que puede elegir el bien y puede elegir el mal. Y esto en todos y siempre, salvo en los incapacitados intelectualmente, los loquitos, por ejemplo, ¿no? Pero si en condiciones normales todos somos capaces de conocer la verdad y capaces de elegir el bien o el mal. También Judas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hizo Judas lo que hizo? ¿Porque Dios lo programó para hacerlo? No. Porque él, teniendo posibilidades de elegir el bien, eligió el mal. ¿Sí? Y Dios, que lo hizo libre, lo respetó y le dio oportunidades hasta el final. Por eso les comentaba lo que les comenté. Elegido como nosotros, con la misma formación que nosotros, las mismas posibilidades que nosotros, responsabilidades especiales como para acercarlo más. Le confió la bolsa común, ¿sí? Pero él, pues por sus ideas y quizás por su ambición, al final fue un instrumento para entregarlo a los sumos sacerdotes y que de esta forma el Señor nos salvara a través de la cruz. O sea, siempre hay también una parte misteriosa al hablar de cualquier persona, porque el fondo del corazón, ¿quién lo conoce? Solo Dios. Pero lo que tenemos que tener presente primero es que no se condenó Judas porque Dios quiso que se condenara, ni porque Dios sabía que se iba a condenar. Se condenó porque él eligió mal. ¿Sí? Lo dejamos aquí, ya les robé 10 minutos.